Hola, les quiero contar mi historia. Soy de aquí de Ciudad Juárez. Tengo 40 años y esto me sucedió cuando tenía unos 22 más o menos. Es una experiencia que me dejó marcado sin duda. Aún después de tanto tiempo, lo recuerdo y se me eriza la piel. Tuvimos una reunión mis amigos y yo en la casa de uno de ellos. El motivo no lo recuerdo y tampoco es de importancia, pero ahí es donde inició la pesadilla. La casa de mi amigo se encontraba muy cerca de uno de los cementerios de la ciudad. No diré cuál porque no quiero tener problemas. En realidad no vi nada. La historia la completa mi mente, aunque no hace falta ser muy inteligente para imaginar cómo fue que terminó. Bueno, en la reunión estaban también los primos de mi amigo y en ciertas horas de la noche, ya entrados en el alcohol, empezamos a contar historias de terror a la luz de la fogata. La mujer de blanco, la llorona, fantasmas en el trabajo, la niña de la iglesia y así como esas historias muchas más. Bueno, ya, dijo uno de los primos de mi amigo. Pues sí, eso da mucho miedo. Las historias de terror siempre se agradecen, pero no dejan de ser fantasías. Ninguno de nosotros ha visto un fantasma y deben estar de acuerdo que en todo caso, aunque sean aterradores, no nos pueden hacer nada. Los demonios, dijo un amigo. Esos sí son poderosos, son capaces de poseer los cuerpos, de arrebatar almas o de tocar y maldecir a quienes quieran. Las brujas, dijo alguien más. Ellas actúan con artes extrañas y pueden afectar tu voluntad, te pueden quitar tu libertad. Sí, está bien, dijo el primero, pero yo sé, o más bien estoy convencido, que a quienes hay que temer es a los vivos. Muchas veces había escuchado esa frase antes y siempre me pareció, aunque cierta, muy aburrida, pues a fin de cuentas estábamos tratando de sentir el verdadero miedo, el terror de lo desconocido, de lo sobrenatural. Así que en cuanto empezó a decir eso, entre todos lo callamos, pues de eso no se trataba. Esperen un momento, ¿quieren ver algo realmente aterrador? Yo nunca los he visto, no me consta, pero mucha gente cuenta de lo que sucede en el panteón. Probablemente el alcohol nos hizo aceptar esa propuesta. Les puedo asegurar que si no hubiera tomado, ni tonto me levanto y salgo en la madrugada tratando de no hacer ruido para meterme en un panteón a investigar los supuestos rumores. Caminamos lenta y sigilosamente por fuera de la barda del cementerio. Buscamos una parte rota para poder pasar. El viento soplaba y en el fondo se podían escuchar los lamentos de los gatos, esos maullidos que siempre sacan un buen susto porque podrían pasar por quejidos humanos o llantos de bebés. El ambiente se puso muy pesado. Casi podría asegurar que los efectos del alcohol se me fueron de inmediato, y cuando por fin encontramos la manera de entrar, caminamos agachados entre las tumbas. No queríamos ser descubiertos por la policía ni por el velador. Aunque el cementerio era tan viejo, estaba tan abandonado que probablemente nadie cuidaba el lugar. Los gatos seguían chillando cada vez más fuerte. De hecho, parecían ser varios. Entre más caminábamos, más parecía que nos acercábamos a ellos. De pronto se escucharon voces. Hombres y mujeres reían, festejaban al parecer, ahí en el centro del lugar de lo que antes había sido una pequeña capilla. Encendieron una fogata de tal manera que cualquiera que pasara por fuera no se diera cuenta del fuego. Entonces uno de ellos encendió una grabadora. Sonidos muy graves brotaron de las bocinas y entonces comenzaron a llegar. Eran unas 15 personas. No pude ver si se trataba de hombres o mujeres. No pude ver nada. Estaba muy oscuro. Solo pude notar cómo del piso recogieron algo. Al parecer ropa y se la pusieron. Una túnica larga y una capucha les cubría el rostro. Uno de ellos se colocó al frente y comenzó a hablar. Les compartía la palabra de alguien, así como en misa. Les daba un sermón que no pude escuchar bien. El ambiente me absorbió.
la música tétrica, el ruido de la fogata quemando los leños, los maullidos de los gatos, todo hacía que la voz de aquel aparente sacerdote se me perdiera. No sabía qué hacer, me moría de miedo. Miré a mi alrededor y noté que de mis acompañantes ya solo quedábamos muy pocos, pues los muy cobardes se fueron sin que nos diéramos cuenta. Vi cómo el hombre que daba su sermón se alejó un poco. Fue hacia un lugar apartado, quiero suponer que era su carro. Luego de eso, el quejido de los gatos se hizo más fuerte y llegó a ser insoportable, cuando de pronto caí en cuenta de que no eran gatos. No lo eran. Esos quejidos, maullidos y llantos no eran de gatos. La fogata iluminó al hombre aquel que levantó en alto un cuchillo y lo dejó caer, y entonces no supe más de mí. Uno de mis amigos me despertó cuando estaba amaneciendo. Volvieron por mí cuando pensaron que ya no era peligroso. Todos se fueron, solo yo me quedé allí. Si no me descubrieron, fue porque me desmayé. Nos acercamos entonces y solo habían brasas, algunas pisadas y mucha tierra manchada de sangre. Nadie dijo nada. Entre todos acordamos en no hablar sobre el tema, pues no queríamos correr más peligro. Con el tiempo me mudé y poco a poco superé aquel impacto. De verdad no vi mucho. Me desmayé antes, pero les puedo asegurar que esos quejidos y llantos no eran de gatos, pues creo haber visto a una persona tirada en el suelo, suplicando que no le hicieran nada. Hola, me llamo Juan y soy conductor de camión. Hace apenas unas semanas, en una cálida noche, me encontraba conduciendo por la remota carretera que une Tijuana con la ciudad de La Paz, en la península de Baja California Sur. La neblina cubría el camión y la oscuridad era tan densa que apenas si podía ver más allá de unos cuantos metros de mi camión. La tormenta amenazaba con hacer aún más peligroso el viaje, pero yo, confiado en mi experiencia, me encontraba determinado a superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esa noche. De repente el motor del camión comenzó a fallar hasta que se detuvo por completo. Quedé varado en la oscuridad y la lluvia, sin señal de celular y con pocas opciones para pedir ayuda. Mientras me encontraba pensando en qué hacer, de repente sentí una extraña sensación de que no estaba solo en ese lugar, pues una presencia inquietante parecía estar tras la neblina. Fue ahí cuando una figura oscura y encorvada emergió de la bruma. Era una anciana de aspecto perturbador, con cabellos enredados y ojos penetrantes. La mujer se acercó tambaleándose a mi camión y tocó la ventana con una mano huesuda y arrugada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras la observaba directamente sin saber qué hacer. Entonces la anciana comenzó a murmurar palabras incomprensibles, pero la expresión de sus ojos transmitía un profundo terror. Luego, con una voz siniestra, me pidió que le abriera la puerta. Con mucho miedo negué con la cabeza y me aferré al volante, temeroso de qué podría pasar si cedía a la petición de aquella anciana. Y justo en ese momento, un destello de luces brilló a lo lejos. Era otro camión que se acercaba. Al parecer, el conductor se percató de la extraña situación, así que sin dudarlo, hizo sonar su bocina fuertemente para asustar a la anciana. Entonces, la misteriosa mujer retrocedió algunos pasos y se desvaneció en la bruma. Aliviado, observé cómo el otro conductor se detenía junto a mi camión. Bajé el vidrio para agradecerle, pero antes de que siquiera pudiera decir algo, ese hombre me miró seriamente y me advirtió que bajo ninguna circunstancia debía detenerme y mucho menos interactuar con aquella anciana. Perplejo, le pregunté por qué debía tener tanta precaución con esa mujer. Me empezó a contar los rumores que hablaban sobre una entidad demoníaca, conocida como la mujer patas de cabra. Aquellos que la habían visto decían que era un ser maligno que adoptaba la apariencia de una anciana indefensa para atraer a los desprevenidos hasta su trampa.
y una vez que lograba engañar a alguien para que la ayudara o se detuviera, revelaba su verdadera forma, un ser con patas de cabra y un hambre insaciable de sangre. Me dijo que ya antes le habían contado historias de conductores que se habían topado con esa anciana en esa carretera y que aquellos que sí caían en su engaño jamás fueron vistos de nuevo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pues estuve cerca de ser una víctima más de esa criatura. Le agradecí a ese colega por haberme salvado la vida y luego de eso los dos llegamos a una gasolinera cercana, donde nos separamos, conscientes de que el peligro acechaba en la oscuridad de la noche. Jamás volví a toparme con esa anciana, pues por mi trabajo tuve que volver a pasar por la misma carretera varias veces, y cada que lo hacía, miraba temeroso el retrovisor, esperando no volver a ver a ese demonio con apariencia de una anciana indefensa. Hola Jera, ¿qué tal? Tengo una historia que contarte. El año pasado me vi envuelto en algo, sin deberla ni buscarla, en un problema muy grande en cuestiones de contacto con esto de lo paranormal. Te cuento, yo no era muy creyente de estos temas, ni para bien ni para mal. Es decir, no creía en los espíritus, brujas, demonios, pero tampoco persigo ninguna religión ni nada de eso. Yo vivo en la colonia Chaveña, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Mi novia, ella vivía en una colonia cercana, así que llegando a la casa del trabajo, comía, me bañaba rápido y me iba caminando a su casa. Para esto tenía que cruzar el panteón. Bueno, era la manera más rápida sin tener que rodear el lugar. Un día mientras cruzaba el panteón, vi algo que me llamó la atención, una bolsita de tela roja, un morralito pequeño que colgaba de una de las cruces, de esas tumbas que son muy antiguas. En un principio me pasé de largo y seguí mi camino sin darle tanta importancia. Llegué a la casa de mi novia y todo normal, aunque en el fondo no dejaba de pensar en esa bolsita, pues pensé que tal vez tendría algo de valor. Ese día se me hizo muy tarde y tuve que regresar prácticamente de noche a mi casa. Como nunca he sido miedoso, decidí caminar así, a oscuras. Atravesé el panteón, volví por el mismo camino y me topé de nuevo con la tumba de la bolsita. Ni siquiera lo pensé, llegué directo, la descolgué de la cruz y la metí en la bolsa de mi pantalón. Llegué a mi casa, cené y después me recosté. Ahí me acordé del morralito y lo saqué. El contenido no era extraño, un collar con una piedra negra y un pequeño papel con algo escrito. Sin embargo, recientemente había llovido, así que la tinta se corrió. La verdad me gustó mucho el collar, así que lo dejé en mi buró y a la mañana siguiente me lo puse antes de ir a trabajar. Nunca llegué a la maquila. Horas más tarde volví a tener conciencia mientras caminaba por el mirador rosa de los vientos del Camino Real. Fue como si me hubiera dormido. Recordaba haber abierto la puerta de mi casa en la mañana y ahora, horas más tarde, tengo conciencia en un lugar que está muy apartado de mi colonia. Como pude, regresé. Caminé un rato porque mi celular no tenía señal, hasta que pude tomar un taxi de aplicación y volví a mi casa. No le conté a nadie lo que me pasó, el sueño, el cansancio. Busqué mil pretextos para justificar lo que había pasado y según yo los encontré. Al día siguiente salí de mi casa, jugué un poco con mi perrito y me fui a trabajar. Horas después tuve conciencia. Estaba en el panteón de la Chaveña. Me encontraba frente a una tumba ya conocida, pues fue la misma donde me robé la bolsita roja. Me asusté. De verdad que me asusté muchísimo. Salí corriendo hasta que las piernas no me dieron más. Llegué entonces a mi casa, abrí la reja y llamé a mi perrito, pero este no salió. Lo busqué y me di cuenta que estaba tirado sin moverse. Estaba muerto. Luego de lamentarlo, saqué herramienta para hacer un agujero y ahí mismo lo enterré. Lo quería mucho, era un fiel compañero. Me dolió demasiado su muerte. Cuando estaba terminando de enterrarlo, un amigo se acercó a la cerca y me habló. Se murió tu perrito, ¿verdad?
me preguntó. Sí, le contesté. Él solo me miraba y me dijo, güey, yo lo vi todo. En la mañana saliste, el perro se te acercó y tú le diste una patada horrible. Se quedó tirado sin moverse y ya no se levantó. Fui a verlo, pero ya estaba muerto. Yo no quise creerle. Me di la media vuelta y me metí a la casa. Estaba muy cansado. Me quedé dormido. Yo creí que por mucho rato, pero empecé a sentir mucho frío. Así que abrí los ojos para buscar una cobija. Cuando me di cuenta de que estaba parado frente a aquella tumba de nueva cuenta. No sabía qué estaba pasando, ni qué hora era. No traía ni cartera ni celular. El viento soplaba fuerte. Parecía como si llorara. No quise más pruebas de que esto de lo paranormal existe, y mucho menos arriesgarme a ignorar lo que me estaba pasando. Así que me quité el collar y lo puse en la cruz. Le pedí perdón. Me arrodillé en la tierra y le supliqué que me perdonara. Me decía a mí mismo que si realmente yo le hice eso a mi perrito, no podía correr el riesgo de hacerle algo así a una persona. Regresé a mi casa y me dormí. Tuve un sueño muy extraño. Vi a una muchacha muy joven y bonita que iba caminando. Descubrí que era el camino real. Se salió de la carretera. Andaba entre las piedras como si quisiera alejarse, pero sin prisa. Se alejó un buen tramo y se sentó en la tierra. Luego sacó un frasco de pastillas y una botellita de agua y se las tomó todas. Yo podía verlo todo porque me encontraba en el mirador. De pronto la escena cambió. Un joven caminó hasta una tumba que reconocí de inmediato. Puso un collar en una bolsita de tela roja y escribió en un papel pequeño, «Perdón, te amo», y lo colgó sobre la cruz. Desperté temprano en la mañana, fui al panteón, le llevé flores, le dejé el ramo sobre la tumba y le puse un papelito que decía, «Perdón, descansa en paz», y me fui. Nunca más volví a tener un sueño con ella o algún otro episodio de inconsciencia. Quizás sí me perdonó.